Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio del profeta Zacarías. Como siempre, antes de comenzar, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Danos, Señor, el don del Espíritu Santo prometido, que venga sobre cada uno de nosotros, los que producimos y los que escuchan este programa, que venga con poder y nos llene de sus santos dones, para así poder entender tu voluntad y las cosas de arriba y construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. Pues bien, queridos hermanos, hoy llegamos al capítulo 10 del profeta menor Zacarías. Es un capítulo bastante corto, pero vamos a verlo ya, vamos a continuar en esta secuencia de los profetas menores, que como he dicho se le llama menores porque hay menos cantidad de volumen de ellos, de sus profecías escritas, no porque tengan menos importancia que los profetas mayores. Zacarías es un profeta bien importante, como lo fue Malaquías, como lo fue Oseas, como lo fue Amós, que ya lo vimos. Comenzamos versículo 1, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Pedid al Señor la lluvia en la estación de primavera. El Señor forma las nubes de tormenta y las lluvias copiosas, da el pan a los hombres y hierba en el campo. Pedid al Señor la lluvia en la estación tardía. En el antiguo Israel, por supuesto que no habían los sistemas de riego que tienen hoy en día. En el antiguo Israel totalmente dependían de la lluvia para regar sus cultivos. En tiempos de sequías, por supuesto, nada crecía. Por lo tanto, Israel dependía tanto de la lluvia temprana, la que caía en otoño, como de la estación tardía, que caía en la primavera. Siempre lo hemos visto a través de los profetas, como el agua es fundamental en Israel. Y si no llueve, pues el lago de Galilea, que es el gran reservorio de agua de Israel, de donde sale el río Jordán. Si no llueve, pues el Jordán se seca porque el lago de Galilea pues baja su nivel. Los últimos años estuvo muy por debajo del lago de nivel. Gracias a Dios se recuperó. Pero hoy en día pues Israel tiene otras fuentes de agua, está desalinizando el agua del mar, tiene otra, ya no depende en sí tanto del lago de Galilea. Pero en el antiguo reino de Israel, de Judá, este lago era fundamental, el Jordán era fundamental, y siempre, cuando había sequía, era que el Señor estaba llamándole la atención a Israel por algo. Lo vimos ampliamente en la batalla del profeta Elías con Jezabel, con los distintos sacerdotes paganos en el monte Carmelo. Dice que el Señor nos va a dar la lluvia abundante. El Señor desafió a su pueblo diciendo: sé lo suficientemente valiente para pedirme. Ten pantalón y pídeme, que yo voy a responder a tu oración. Yo te voy a proporcionar lo que yo solo te puedo dar. Y habla de la hierba verde en el campo, cada uno, todo florecerá. En las ideas de igualdad del hombre, a menudo todo termina igualmente pobre, querido hermano. En la época de Israel, cuando había sequía, terminaba tan pobre de arriba como el de abajo. Aquí esta idea que Dios da la igualdad, significa abundancia para todos. Sobre el versículo del 2 al 5, y dice así: puesto que los terafín hablan falsedades, los adivinos tienen falsas visiones y hablan de sueños ilusorios, se consuelan en vano. Por eso andan errantes como ovejas, desgraciados, pues no tienen pastor. Contra los pastores se enciende mi ira. A los machos cabríos tomaré cuenta. El Señor de los ejércitos va a visitar a su rey y la casa de Judá. Hará de ellos caballos de guerra gloriosos. De ellos hará la piedra angular, de ellos las estacas, de ellos los arcos de guerra, de ellos saldrán los capitanes. Juntos serán como guerreros que pisan el barro de las calles en la batalla. Combatirán porque el Señor está con ellos.
Los jinetes quedarán avergonzados. Vemos esta parte del profeta. Habla de los terafines, con T, terafines. La antigua para ídolos en ese momento y que usa el profeta ahora es terafín. ¿Qué significa? El terafín es un ídolo doméstico, un ídolo común en todas las casas. Habían esta especie de dioses de barro que eran dioses protectores del hogar, diferentes, cientos de dioses diferentes. Los adivinos consultaban los espíritus de los ídolos, de estos terafines, para poder predecir el futuro. El Señor advierte a su pueblo que no hay ayuda real, ni de ídolos, ni los que representan a los ídolos. Por eso dice que es un vano consuelo. Será antes y será hoy. El pecado que más abomina el Señor es el pecado de idolatría. Siempre desde el principio. Por eso el gran Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Recuerda, Israel, que tu Dios es uno solo es Él. Esa es la profesión de fe de Israel. No hay más ningún Dios. El Dios que se reveló a Moisés en la zarza. Esa es la gran confesión, pudiéramos decir, de fe del pueblo hebreo. Y ídolo, hemos hablado muchas veces, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Las personas de las sectas y otros grupos de otras denominaciones piensan que nosotros tenemos algún tipo de tara mental cuando ellos asumen que nosotros creemos que una estatua es Dios. Eso, hermano, yo no sé quién tiene la cabeza más chiquita, si ellos o lo que piensan ellos de nosotros. Como he dicho tantas veces, yo no conozco ni al católico más ignorante, al católico del país más remoto que no sepa leer ni escribir, que le presenten una imagen y le digan, este es Dios vivo, este es Dios que mora en el cielo. Pues es una representación. Hermano, yo no conozco a nadie que te vaya a decir que ese es Dios. Todo el mundo te va a decir que es una representación que recuerda a Dios. Nosotros no somos imbéciles. Las grandes mentes han salido de la Iglesia Católica, no han salido de las sectas. Los grandes teólogos, los grandes científicos, los descubridores han salido de nuestra iglesia. Pocos conozco yo que hayan salido de alguna iglesia tradicional protestante. De las sectas, cero, ninguno. Cero. ¿Cómo ellos van a pensar que nosotros creemos que algo tallado en madera, eso es Dios? Por favor, eso. Para mí esa es la falta de respeto más grande que ellos cometen hacia nosotros. Y los fanos que están, porque ellos están seguros que saben que eso es verdad. No, un ídolo es más que eso. Un ídolo es, repito, lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Eso es un ídolo. Y cuando San Pablo da la lista de idolatrías en sus cartas, no menciona las imágenes para nada. Dice que idolatría es el orgullo, la envidia y de una serie de pecados que pueden ocupar el primer lugar de tu vida, que es el lugar de Dios, sin ser Dios. Este país, que se jacta de ser el país protestante más grande del mundo, es el productor más grande de ídolos. Y ellos no se esconden, lo dicen los ídolos de Hollywood, los ídolos de la música. Son creadores de ídolos, de personajes, de corrientes, que sacan y ocupan el corazón de mucha gente en primer lugar en vez de Dios. Muy tonto es el que hoy en día crea que una imagen es Dios y ocupe el primer lugar de tu vida. Muy tonta es la persona que viva para una imagen y esa imagen sea el centro de su vida. Ahora, ¿cuántos viven teniendo el Internet en el centro de su vida? El teléfono celular en el centro de su vida. Las plataformas del Internet en el centro de su vida. Que no pueden imaginarse un minuto vivir un día sin tener acceso a nada de esto. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Idolatría. ¿Cuántas personas tienen el dinero en el primer lugar de su vida?
Para mí lo más importante es el dinero, ganar y ganar. Eso es lo más importante. Esa es la meta de mi vida. Idolatría. ¿Cuántas personas tienen el sexo y viven para eso? Idolatría. ¿Cuántas personas viven para un odio a centrar en su corazón que no deja cabida nada más? Eso es idolatría. Inclusive, y lo he dicho también, una cosa buena puede ser un ídolo. Si para ti tu hijo es lo primero en tu vida, es un ídolo, porque va a estar en el lugar de Dios. Si tu marido es para ti lo más importante en tu vida, o tu esposa es un ídolo, va a estar en el lugar de Dios. Cuando tú pones tu hijo en el primer lugar, el marido o la esposa pasan en el segundo lugar. Y Dios ni busques dónde está. Y cuando tú sacas a Dios y pones algo que no es Dios en el centro de tu vida, todo se pone patas arriba. Entonces, en este caso, de que es mejor que un hijo, si tú eres el centro de tu vida, tú vas a ser más padre o madre que esposa o que esposo, o que cristiano o que cristiana. Eso puede ser un ídolo. La Biblia está manoseada por las personas de las sectas. Si para ti la Biblia está por encima de Dios, la Biblia es un ídolo. La Biblia no es para Dios, la Biblia es para nosotros. El Señor es soberano. Qué pena que hoy en día personas tengan dioses en su vida, que sean ídolos, y piensen que no lo es, porque para ellos ídolos es una estatua de la Virgen del Carmen. Por favor, señores, por Dios. Para mí ese es el mejor engaño que ha hecho el demonio en su vida. ¿Y qué le dice después el Señor? Tienen puesto su confianza en los terafines y sus ídolos y en sus representantes. Y le dice, por eso están sufriendo ustedes. Y le aclara, ustedes sufren porque no tienen pastor. La gente había escuchado, le había hecho caso a líderes falsos, a líderes engañosos, tal como ahora. Y parte de la razón era porque ellos tenían una falta de liderazgo religioso. La falta de liderazgo religioso es lo peor que le puede pasar al pueblo de Dios. Tener pastores inútiles, tener pastores vanos, tener pastores que ponen sus propios intereses por el interés de la iglesia, tener pastores que ponen su idea por encima de lo que es la tradición y de lo que es las escrituras, pastores comprometidos con el mundo. Eso es lo peor que le puede pasar al pueblo de Dios. Son peores que los ídolos. Y el Señor lo dice bien claro. El sufrimiento de ustedes no es por mí. El sufrimiento de ustedes es porque no tienen pastor. O si tienen pastor, se han buscado un pastor que no los lleva a las hierbas verdes, sino a las aguas que están llenas de fango. Dice que los va a poner como caballos de honor en la guerra. En misericordia, Dios transformaría a su pueblo de un rebaño de ovejas flacas, de ovejas hambrientas y sedientas, en una manada de caballos de batallas, listo para la guerra. En Israel un caballo de batalla era como tener hoy en día un tanque o un avión de los más sofisticados. Dice, en otras palabras, ustedes van a ser valientes, ustedes van a derrotar a sus enemigos y ponen su corazón a Dios, y este ocupa el primer lugar. Y dice que de ahí va a salir la piedra angular, el arco de la guerra. Aunque Dios estaba disgustado con los pastores de Israel, él iba a levantar el pastor perfecto de Judá y para Judá. Y hablo de la piedra angular, la piedra que dice el Salmo, y la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aquí cuando habla de piedra angular, no está hablando de una piedra angular de un edificio. Se puede tomar también así, pero ese no es el sentido ni de lo que dice el profeta, ni de lo que dice el Salmo. Está hablando de la piedra de fundamento. ¿Qué cosa es la piedra de fundamento? La piedra de fundamento era en el templo, en el Santo de los Santos, la piedra donde descansaba el arca, exactamente encima de esa piedra. Esa era la piedra de fundamento, esa era la piedra angular.
Por eso dice, la piedra que ningún arquitecto quiso para hacer su casa, hoy en día es la piedra del fundamento, el arca, la presencia de Dios está sobre ella, es la piedra más importante de Israel. Y ahora aquí definitivamente nos está diciendo que Jesús va a ser nuestra piedra angular. Jesús va a ser el fundamento, la medida y la norma. Eso lo vemos en Isaías 28, 16, en el Salmo 118, 22 y 23, en San Mateo 21, 42, en Hechos 4, 11 y en Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Jesucristo es la clavija, eso que sujeta todas las cosas con seguridad. Lo vemos en Isaías 22, del 23 al 24. Jesús es el arco de guerra, es el luchador fuerte por el bien de los demás. Eso lo vemos en Isaías 63, versículos 1 y 4. Y en Apocalipsis 19, versículos 11 y 16. Jesús es el líder absolutamente de todo. Es el que apremia a su pueblo a la batalla para la victoria. Apocalipsis 19, 16. Vamos a ver el versículo 6 al 7. Y dice así: haré valiente a la casa de Judá, salvaré a la casa de José, los haré volver, tendré piedad de ellos, serán no repudiados, pues yo soy el Señor su Dios que les responde. Efraín será como un héroe, su corazón estará alegre como si viviera vino, sus hijos al verlos se alegrarán, sus corazones se regocijarán en el Señor. Yo fortaleceré a la casa de Judá. Como siempre, ahora como todos los profetas que hemos visto hasta ahora, ahora va a hablar de restauración. Porque cuando el Señor abaja al soberbio, si este se humilla ante Dios, se humilla quiere decir en el sentido que se entrega totalmente a Él, el Señor lo restaura. No se queda enojado. Dice el Salmo, Señor, no es insensible a un corazón contrito. La promesa del pasaje anterior ahora se va a repetir más intensamente en este momento. Dios no solo salvará, Dios salvará y bendecirá a Israel. Y no solo bendecirá y salvará, va a tener piedad, va a tener misericordia de ellos. Esta bendición no solo va a incluir a la casa de Judá, va a incluir a todas las tribus de Israel, incluso a la casa de José, los dos reinos del norte que ya estaban conquistados. El Señor tiene fuerza a Él y tiene fuerza para nosotros también. Él nos fortalece, nos da el don de fortaleza a través del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Efesios 6, 10, donde nos dice que podemos recurrir a los recursos del Señor para fortalecernos. Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y qué poder más restaurador, qué poder más fortalecedor que la Eucaristía? Que no es leer intelectualmente un libro, que es aquel que es la verdadera palabra de Dios. Jesús viene a ti y se hace uno contigo y tú uno con Él. No hay fortaleza más grande en el mundo que el que da la Eucaristía. La disponibilidad de la fuerza de Dios significa que habrá oportunidades para que nosotros la usemos. Él la dispone para que nosotros la usemos. El Señor no dice, te voy a quitar tus labores, te voy a quitar lo que estás haciendo. Al contrario, dice, te voy a fortalecer para que tú puedas realizarlas. Sus hijos, dice, también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en el Señor. El Señor no solo devolverá fuerza a Israel, sino algo que Israel había perdido, la alegría. El sentido de derrota, el sentido de debilidad, el sentido de impotencia, de orfandad de Israel va a ser sustituido por la alegría, por la fuerza del Señor. Ahora el versículo 8 y 12, y dice así: les silbaré para reunirlos cuando los rescate. Serán tan numerosos como antes. Los dispersé entre los pueblos en regiones lejanas,
se acordaron de mí, donde viven con sus hijos también, pero volverán. Lo haré volver de la tierra de Egipto, los recogeré de Asiria, los traeré a la tierra de Galaad y al Líbano, y no les bastará. Pasarán el mar de la angustia, golpearán el mar de las olas, secarán todas las profundidades del Nilo, será batida la arrogancia de Asiria, cesará el cetro de Egipto. Los haré valerosos en el Señor, caminarán en su nombre, oráculo del Señor. Así termina este capítulo. Qué belleza. La promesa de reunificar a Israel es una profecía que se repite a menudo en las profecías que apuntan al nuevo pacto. Deuteronomio 30:1-6, Jeremías 23, del 1 al 8, Jeremías 32, del 37 al 41, Ezequiel 11, del 16 al 20, Ezequiel 36, del 16 al 28. El Señor promete, aunque Israel haya sido esparcido entre las naciones, aún en los países más lejanos, se acordarán de mí y yo me acordaré de ellos y yo los traeré de vuelta a aquella tierra que perdieron y que a la cual pensaron que jamás iban a regresar y que jamás iban a ver. Esto se cumplió. El Señor trajo a todos los desterrados de Asiria y reconstruyeron de nuevo a Jerusalén, y el reino de Israel llegó a tener una tremenda prosperidad hasta en la época de Herodes. Y Dios dice que cuando reunifique a Israel y derrota a sus enemigos, dice que ellos van a caminar en libertad y en autonomía. Así como tal sucedió después que aquellas primeras personas llegaron a Israel con Nehemías y con tantos problemas. Y va a decir que esto va a ser como un nuevo éxodo, del éxodo de Egipto, completo, dice, con milagros similares al éxodo que tuvieron cuando el Señor los liberó de la esclavitud en Egipto. Aquí eso señala herir el mar, abrirse las olas, todas estas cosas. El Señor es un Dios restaurador. Cuando te golpea, porque no golpea por odio, el castigo de Dios es virtud. Él golpea porque eres totalmente ajeno al mal, rechaza el mal. Pero Él no nos golpea para destruirnos, no nos golpea para restaurarnos. Por eso muchas veces si una persona no acepta la reconvención del Señor, hermano, nunca va a ser restaurado. Ojalá que tengamos esto en nuestra vida, porque somos exactamente igual que estos israelitas. Solamente me queda decirte, como siempre, que te mantengas en la roca. Aquí está la promesa del Señor sobre Pedro, de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.